Amigos del CAIC. Bueno, el día de hoy estamos en la clase para hacer cartas al editor. Y entonces estamos en este mundo de hashtag publica, donde estamos intentando redactar la importancia de la publicación y la importancia de mandar cartas al editor para hacer un poco de trabajo en equipo con respecto a la ciencia. Entonces, como el trabajo en equipo en la ciencia tiene que decir, alguien propone una nueva hipótesis, hace el estudio experimental para llevar a cabo y probarla, pero debe de ser corroborada por otros colegas científicos. Ese sería como el apartado de la ciencia. Eso sería como la importancia de la ciencia o los pasos de la ciencia. Y entonces, en la revista científica sería como el ring donde se llevan a cabo las peleas, donde se llevan a cabo las batallas, donde se llevan a cabo los partidos. Nada más es un estadio, una revista es solamente un estadio, no significa que vaya a haber una buena pelea cada vez que va uno a ese estadio, sino significa que va uno a ver y a evaluar y a aplaudir o no determinadas características. Entonces, en este sentido, les quería presentar este artículo hecho por el doctor Doc Allman. Déjeme ver, ya lo tenía yo aquí preparado. Sí, ya lo tenía aquí yo preparado. Déjeme ver. Aquí está. Y entonces, este doctor Doc Allman es, que por cierto acaba de fallecer hace el año pasado, ni más ni menos. Lo que propone es qué pueden hacer las revistas ante este gran problema que tenemos de una pobre calidad en la investigación clínica. Entonces, lo primero que dice es que hay mucha evidencia, hay muchas personas que pueden ser retractores de las publicaciones, yo en específico, en donde se hace la mención de que hay una pobre calidad. Y esa pobre calidad, pues es resultado de muchos problemas técnicos. Y en esos problemas que se van presentando, este, ya tenemos aquí al primer cliente. En estos problemas que se van presentando, bueno, pues tenemos uno, pobre metodología, los reportes no nada más son pobres, sino que son estadísticamente eh, problemáticos. Y la razón por la cual eso sucede es porque, bueno, pues porque muchas de las investigaciones no se hacen con la atención requerida, con la atención metodológica requerida, y entonces pues se llegan a malas decisiones. Peor aún, en años recientes, las revisiones sistemáticas se han convertido en algo común y alimentar esas revisiones sistemáticas con, eh, con eh, artículos malos, pues lo que nos va a llevar es que a un fenómeno que le decimos garbage in, garbage out. Es decir, si yo alimento este metaanálisis con artículos de muy mala calidad, entonces voy a llegar a tener conclusiones que podríamos decir que son conclusiones falsas. Entonces, el maestro Alma dice que un componente importante es intentar evaluar la calidad metodológica de cada uno de los estudios. Y entonces, y entonces hay hoy en día tenemos un debate enorme sobre la interpretación de a qué le vamos a llamar calidad de la calidad de las evaluaciones. Esta calidad de las evaluaciones no ha sido fácil. Entonces, por ejemplo, se han propuesto algunas guías como las que proponía McMaster, se han propuesto algunas otras como Grade, igual en Canadá, se han propuesto otras más como las del diseño arquitectónico en la Universidad de Yale en los Estados Unidos, y todos estos tienen distintas visiones que todavía no logramos tener, ¿no? Y entonces, cuando se hace la revisión de los artículos, además de tener estos problemas metodológicos, se encuentra que muchos de los artículos tienen problemas y errores serios estadísticos. Entonces, algunas de las revistas
han encontrado hasta 40% de errores serios en los artículos como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los artículos de psiquiatría 40%, los artículos de ginecología un 90%. Y entonces esto es casi siempre provocado porque pues la gente conoce poco de la estadística, la usa como quiere, y cuando empezamos a interpretar estos estudios, se encuentra que muchos autores lo que hacen es que eh, muchos de los autores lo que hacen es definitivamente uh, le piden a otra persona que les ayude con este apartado. Es decir, los investigadores no son los mismos que lo están llevando a cabo. Oscar, si estás aquí con nosotros, ¿podrías mandarles la liga a tus colegas? Sí, Doc, ya se las Pero, estoy comentando. pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos errores en los artículos médicos? ¿No? Y entonces, bueno, hay muchos problemas, principalmente por la falta, según el doctor Doug Allman, principalmente por la falta de estudios por partes de los clínicos, ¿no? Entonces, muchos de los investigadores son clínicos, no son investigadores profesionales, y por lo tanto no están, no tienen el entrenamiento suficiente para poder llevar a cabo esto. O sea, apenas tienes una clasecita ahí por tu primer año de la carrera, por tu segundo año de la carrera, y eso lo hace que no sea suficiente. Y entonces, vean ustedes la cantidad de problemas que se puede llegar a tener en un artículo. La cantidad de problemas es, pues, que son deficientes, que no se reportan los mecanismos utilizados, que no se reportan cuáles son los principales sesgos que se tienen, el cegamiento que se puede llegar a tener al respecto. Y entonces, pues eso lleva a obviamente a estos errores, ¿no? Y entonces, una de las maneras, una de las posiciones que tiene una revista para lograr que exista esta rueda, este ciclo positivo, son las cartas a los editores. Es decir, donde nosotros sabemos que no hay artículos que sean perfectos, sabemos que ninguna revista te va a dar un artículo perfecto, pero que existe el mecanismo en las revistas para poder eh, debatir la utilidad que tienen los artículos. Y entonces, una buena revista, como por ejemplo Annals of Internal Medicine o por ejemplo British Medical Journal, lo que se jactan es que tienen un mecanismo por el cual aceptan las cartas de manera muy rápida, ¿sí? Y entonces tienen un límite de semanas para aceptar las cartas y son cartas que son muy chiquitas, de 250 palabras. Y esas cartas de 250 palabras, 300 palabras, entonces, ¿qué son? Bueno, no tienen claras implicaciones o no son científicamente válidas, pero permiten a los sujetos empezar a tener este discurso, empezar a tener esta comunicación entre los investigadores, ¿no? Y entonces esto le da a estos sujetos la posibilidad de poder tener la comunicación entre los distintos investigadores. Entonces aquí nos está llegando aquí a Lupita, ¿no? Y entonces, eh, hola Lupita, ¿cómo estás? Ya mero empezamos la clase. Y entonces, eh, por qué las cartas al editor funcionan como una de las mejores actos de calidad de una revista? Entonces, eso funciona porque el peer review, o sea, la revisión por pares, no siempre alcanza a, a tener toda la visión, es decir, se le va. Es un buen cribaje, ¿no? Es un buen cribaje, es un cribaje que por lo menos da un poco de seguridad. Pero vean esto, solamente un tercio de las revistas de alto impacto reportaron problemas estadísticos dentro de todos de sus manuscritos. ¿Por qué? Porque quizás la mayor cantidad de los investigadores, uno, que están trabajando en los peer reviews, son clínicos, son expertos en área clínica y no son expertos en estadística. Y entonces,
Esto quiere decir que se pueden filtrar muchos errores, ¿no? Ahora, la mayor cantidad de publicaciones que existen no se da en las revistas de alto impacto. La mayor cantidad de artículos se da en revistas que tienen un bajo impacto y que tienen unas revisiones por pares que es menos rigurosa. ¿Por qué? Porque las revistas requieren tener requieren tener una cuota de artículos publicados para poder salir, ¿no? Entonces, la verdadera calidad radica en las postpublicaciones. Las postpublicaciones son el peer review postpublicación, en donde, en donde se tiene que hacer que ese conocimiento sea valorado y evaluado por los clínicos que son los que están leyendo, ¿no? Y entonces dice, por ejemplo, aquí hay unas palabras de Hellback donde dice, la interpretación y la decisión acerca del valor de los artículos no depende ni de la revista, no depende ni de los revisores, sino depende del lector. Entonces, el valor de esto recae en los lectores. Entonces, la Organización Mundial de Medicina dice, los editores deben de promover la autocorrección en la ciencia y participar en los esfuerzos para mejorar la práctica de la investigación científica, como publicando correcciones, retracciones, cartas al editor con críticas, en donde incluso para su propia revista. Entonces, que se sepa que una carta al editor, que revisar una carta al editor no tiene absolutamente nada que ver, no tiene nada que ver con decir estoy haciendo mal las cosas en la revista, sino tiene que decir que tenemos que tener esta capacidad de autoevaluación. Entonces, por eso es que las cartas al editor tienen una especial atención y los editores deben de tener especial atención en la metodología y en dejar la crítica en las cartas al editor. Entonces, eh, ¿cuánto tiempo puedo yo dejar para hacer una carta al editor? ¿No? Esa es una gran pregunta, ¿no? Entonces, tiene que ser de algo novedoso y la respuesta es que no. Por ejemplo, aquí hay un artículo del British Medical Journal en donde encontraron errores de artículos publicados 6 años antes. Entonces, dice, es importante hablar de esos artículos que pueden llegar a ser artículos clásicos. Esos artículos clásicos pueden tener errores en el análisis que hayan llevado durante años a los clínicos a no tener unos conceptos adecuados. Entonces, no hay tiempo para dejarlo, o sea, puede ser en cualquier momento. Y bueno, pues lo que recae en nosotros es que estos problemas que tenemos, tanto para la estadística como para los editores, también podríamos retomarlo nosotros los lectores. Entonces, bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Pero sí les quiero decir, estimados amigos, que la razón por la cual ustedes están haciendo cartas al editor es uno, para abrir su mente. No sé si esto se entienda, estimadísimo Oscar, que abrir la mente quiere decir que sea uno capaz de crear una crítica que no pretende ser de ninguna manera constructiva ni destructiva, sino simplemente es científica. Y eso es lo que nos va a llevar a nosotros a este primer escenario, que son las cartas al editor. Espero que espero que lean este artículo, que es un artículo muy bello en donde te deja ver cómo el verdadero fenómeno, el verdadero actor importante
al leer una revista no es ni el autor ni la revista, sino el propio lector. El propio lector es el que va a tomar decisiones en la práctica clínica y por eso debe de ser él el principal eh, actor, ¿no? Entonces, no dejen de hacer cartas al editor, sepan que son importantes y bueno, pues vamos a seguir en la clase.